86 años lo he servido, y Él no me ha hecho sino bien. ¿Cómo puedo maldecir a mi Señor y Salvador? La iglesia de Esmirna nos ha sido dejada como un ejemplo de fidelidad al Señor en medio de la persecución y el sufrimiento. Y de hecho, a diferencia de las demás cartas que el Señor envió a las otras iglesias de Asia, solo en el caso de Esmirna y Filadelfia no encontramos palabras de condenación para ellas. Esmirna, la ciudad famosa por sus perfúmenes. Cabe mencionar que cada uno de los nombres de estas iglesias son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. Significa que los mensajes se extienden hasta el fin de los tiempos, hasta nuestros días, y por lo que todavía falta por suceder. En el mensaje que recibió se pone algunos contrastes. Se presenta al Señor como aquel que es el primero y el último, el que tuvo muerto pero volvió a vivir, de los creyentes que se dice que son pobres pero en realidad son ricos, de sus perseguidores que se dice que son judíos pero en realidad no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. En el año 26 después de Cristo, durante el reinado de Tiberio César, se había erigido en Esmirna un templo en honor a este emperador, y una vez al año, todos los ciudadanos, a excepción de los judíos, tenían la obligación de reconocer públicamente que César era el Señor, algo a lo que los verdaderos cristianos se negaban, puesto que ellos solo confesaban que Jesús era su Señor. Como acabamos de decir, los judíos estaban exentos de la obligación de adorar al emperador, puesto que Roma toleraba que fueran monoteístas. Durante un tiempo el cristianismo fue considerado por las autoridades romanas como una parte del judaísmo, y por lo tanto también fueron excluidos de la adoración imperial. Pero las autoridades judías de Jerusalén y los dirigentes de muchas sinagogas hicieron todo lo posible para que Roma hiciese una distinción entre el judaísmo y el cristianismo, de tal manera que finalmente lo consiguieron, y los cristianos fueron obligados a rendir adoración al César, algo a lo que se negaba y por lo que tuvieron que sufrir una terrible persecución. Quizás algo de todo esto está en el fondo de la situación por la que estaba atravesando la iglesia de Esmirna. Cuando el Señor le escribió, la iglesia de Esmirna padeció persecución, fue calumniada por los falsos judíos y destinada a ser atormentada por Satanás y padecer tribulación por 10 días. Unos 60 años después de que Juan expresara estas palabras, Esmirna fue sede de una notable serie de martirios en la que sobresale Policarpo. Más tarde, Esmirna fue conocida en el cristianismo primitivo por la figura de Policarpo, un discípulo del apóstol Juan. Él había servido como principal ministro en la iglesia en Esmirna y fue entregado por algunos judíos a las autoridades romanas en el año 155 después de Cristo. La historia nos cuenta que fue arrestado en una casa de campo un viernes por la noche. Inmediatamente pidió a la esposa del granjero que preparara cena para los soldados que habían venido a detenerlo. Y mientras ellos comían, Policarpo se puso de pie a un costado de la cabaña y oró por cada uno de los cristianos del Imperio Romano, del cual él podía acordarse, fiel hasta la muerte, de tal manera que cuando fue llevado al circo para ser ejecutado, vino el procónsul romano y le dio a elegir entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio al César, a lo que él contestó: 86 años hace que le sirvo y él no me ha hecho nunca ningún mal. Al contrario, ¿cómo puedo odiar a aquel a quien siempre he servido, a mi Maestro, mi Salvador? Vaya ejemplo de fidelidad. En los tiempos del martirio de Policarpo, los judíos de Esmirna estaban entre los enemigos más aguerridos de los cristianos y fueron los que demandaron la muerte de Policarpo con mayor violencia. Según Eusebio, estos judíos eran los que con más ímpetu exigían la condenación de Policarpo,
cuando fue apresado y llevado ante el procónsul de Esmirna. Esto no sería de extrañar, puesto que ya a lo largo de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo desde el principio de la extensión del Evangelio fueron los propios judíos y no los paganos quienes con su Biblia en la mano intentaron impedir el avance de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Notemos una vez más que Satanás no tuvo problema en emplear al pueblo y a la religión que debería de haber aceptado a Cristo para intentar acabar con él. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Dios fija de antemano el límite de las pruebas. Tendréis aflicciones por 10 días. Con esto vemos que el Señor siempre está en el control de todo lo que nos pueda ocurrir. Satanás no puede hacer lo que quiere con los creyentes, y esto lo podemos ver a lo largo de la experiencia bíblica. Por ejemplo, tuvo que pedir permiso al Señor para poder tentar a Pedro. Lucas, capítulo 22, verso 31 nos dice: dijo el Señor también: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como el trigo. Lo mismo ocurrió en el caso de Job, y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. La tribulación tiene un fin, un periodo de tiempo del cual el mismo Dios establece que no será para siempre. Pablo ya lo había mencionado antes, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sin embargo, Jesús nos exhorta a confiar en Él, ya que si bien es cierto, tendremos aflicciones en este mundo, pero ya Él ha vencido el mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es una exhortación con promesa. Es verdad que el Señor no promete a su pueblo ser librado de la muerte o el sufrimiento en este mundo. Más bien, les exhorta a ser fieles hasta el punto de llegar a morir por su causa. Pero, juntamente con ello, les promete una recompensa, la corona de la vida. Este es el premio por la perseverancia. Santiago lo expresa de una forma especial diciendo: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Sí, Dios nos ha prometido la corona de la vida a aquellos que perseveren y sean fieles a Dios hasta el fin. La pregunta que nosotros debemos de hacernos es: ¿hasta dónde estamos dispuestos a serle fiel a Dios? ¿Será que podemos serle fiel a Dios hasta la muerte?